¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez voy a hablar de la diferencia entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional, pero antes los quiero invitar a leer mi columna publicada como todos los viernes en La República, que se llama Opulencia Presidencial en un País Pobre, que tiene que ver con este tema. Y aquí destaco, resalto la incoherencia, el divorcio que tiene la presidenta Dina Boluarte con la población que administra, porque no es posible que en un país pobre, con serios problemas de crecimiento de pobreza, la presidenta luzca joyas carísimas, más de 24 relojes Rolex, pulseras Cartier, incrustaciones de diamante, oro. No es posible, considero, que una presidenta de un país pobre nos saque la lengua de esa manera, sobre todo la población más vulnerable, porque denota una falta de empatía condenable, ¿no? Grosera, un divorcio con la realidad del país que administra. Y ese tema ha sido el telón de fondo, la cortina de fondo para ocultar la pobreza, porque se entiende ahora por qué la presidenta Dina Boluarte quiso esconder, postergar la publicación de las cifras de pobreza monetaria que iba a publicar el INEI a inicios de esta semana. Claro, porque si acababa de haberse hecho famoso el caso de los Rolex, ¿cómo iba a mostrarse la creciente pobreza al mismo tiempo prácticamente? Era un timing muy cruel, muy impúdico con la imagen de la presidenta, porque la grosería de usar esas joyas que según las investigaciones alcanzarían los $150,000 en un país pobre es muy, repito, condenable, ¿no? Por lo menos en mi opinión y en la de muchos. Y que además formaba parte de la plancha presidencial de un tipo, de un profesor estafador, que decía, ¿se acuerdan? No más pobres en un país rico. La plancha de Perú Libre, cuando terruqueaban a Dina Boluarte. ¿Se acuerdan cuando la terruqueaban? No más pobres en un país rico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional? Empecemos hablando de la pobreza monetaria, que son las cifras que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística e Informática el día jueves. Resulta que la pobreza monetaria ha crecido 1,5 puntos porcentual respecto al año 2022, porque las cifras son del año 2023. Y estamos hablando del 29% de la población peruana que es pobre monetariamente hablando, en términos de dinero, que es casi la base de la medición, pero no la única. Después vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que 9.700,000 y pico de peruanos y peruanas son pobres monetarios, es decir, no llegan como persona a los 446 soles por mes. Y como familia, estamos hablando de una medición a partir de una familia promedio compuesta por 4 miembros, no llega a los 1.784 soles, papá, mamá y 2 hijos, ponte. No llegan a los 1.784 soles para cubrir los gastos de la canasta básica familiar, que es una canasta con productos esenciales como alimentos, agua, medicinas, no más, nada más. Y 9.700,000 y pico de peruanos y peruanas no llega a ese monto. Eso es alarmante. La tercera parte prácticamente de la población peruana no llega a ese monto. Entonces, tener una presidenta luciendo joyas carísimas no tiene ningún sentido y es contraproducente para la democracia. Contraproducente para la democracia. Y bueno, la pobreza multidimensional es más grave aún, porque estamos hablando que, según COMEX, que ha investigado paralelamente al INEI el tema, hablamos del 35,8% de la población peruana como pobre multidimensional. Es decir, no cuenta con alguno de estos 3 servicios básicos, ni con educación, ni con las condiciones de una propiedad, de una casa, y tampoco cuenta con una salud digna. 1 de cada 3 peruanos y peruanas es pobre multidimensional. Entonces estamos hablando de una situación alarmante. Vamos a crecer 3% a partir de este año, se supone, y nos tardaría 20 años en recuperar el ritmo prepandémico, el ritmo de reducción de la pobreza prepandémico. No estamos para Rolex, no estamos para Cartier, sin duda alguna. Por favor, más empatía al margen de todas las otras cosas que se le puedan criticar a usted, presidenta Dina Boluarte. Gracias por tu sintonía.